nuestro continente. Y así, con ciudadanía, diríamos, como estas ciudadanías que están fuera o estos procesos de ciudadanización intensiva que incluyen, por supuesto, a las diversidades sexuales, a las mujeres y a las personas que se encuentran en procesos de minoritización. O algo que Deleuze y Guattari decían como el de mujer del mundo, que no tiene que ver con nada de biología, sino con procesos de vulneración extensiva. Y bueno, de ahí viene ciudadanía, ¿no? Aquellos que están y no están, porque básicamente tenemos pasaporte, tenemos derechos y obligaciones y pagamos impuestos, pero no somos parte de la ciudadanía porque no somos parte del proyecto heterosexual, de la heterosexualidad obligatoria. Pues más o menos eso, para hacerlo como rápido. Y cómo se genera plusvalía también a través de los mercados, el pinkwashing, el purple washing y todas esas situaciones que también están vinculadas con la economía neoliberal y el empaquetado de las luchas que nos venden con las camisetas feministas o las banderitas de la Navidad gay que ya vienen, ¿no? Ahora en julio, que va a ser Navidad gay. Pero bueno, eso más o menos. Creo que ya me vendrán preguntas, ¿verdad? Por acá hay 3 más. Por favor, si pueden pasar las. No sé quién lo tiene. Pero si te interesa el tema, hay una persona que se llama, una actriz colombiana que se llama Marcia Orozco, que tiene un texto de hace ya varios años que habla de ciudadanías perversas para hablar de la disidencia sexual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Damián y muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido todo muy interesante, muy enriquecedor. Mi pregunta concisa va en torno a cómo los transfeminismos nos pueden ayudar a entender o a complejizar un poco más la idea de las cadenas globales del cuidado, ya que quizás hay como algunos escenarios que ni siquiera nosotros podemos comprender, en tanto que, digamos, vamos a poner este ejemplo, las mujeres que suelen migrar hacia el norte global, que son las mujeres del sur global, y que dejan a personas que ellas cuidaban justamente en esos territorios para ir a cuidar a otras, pero en realidad no es como que se deshagan de esa responsabilidad, sino que el propio término del cuidado ahora tiene como un sentido, yo quisiera decir, más allá de las fronteras, ¿no? Como que estás cuidando en el lugar en el que te encuentras, sin embargo, ese cuidado, ese afecto no se queda atrás en el lugar de donde tú provienes. Además de que, pues, es una cadena, digamos, llena de distintos actores, ¿no? Que no nada más influyen en quién lo hace individualmente, sino que es una cadena que tiene que ver con distintas personas, distintas comunidades, a quienes se van justamente, ¿no? Valga la redundancia, interconectando en esta cadena global del cuidado. Entonces, justamente me gustaría saber la idea que tienen los transfeminismos para complejizar un poco más esta idea. Gracias. Ok, mira, una de las cláusulas de la agenda del transfeminismo es que el trabajo sexual se considere trabajo de cuidados. Y el trabajo sexual me refiero no a la trata, no a la explotación sexual, no a la denigración de las personas, porque eso es otra cosa, eso es tráfico de personas, o sea, no tiene que ver con el ejercicio de la compra-venta de consentida de personas mayores de edad que tienen un ejercicio sobre su autonomía corporal. Entonces, ahí podría ser una de las cuestiones. Es difícil, es un tema muy difícil, pero el trabajo sexual también es trabajo de cuidados. Y esa sería una de las discusiones del transfeminismo, porque regularmente se opta desde los feminismos por el abolicionismo del trabajo sexual, porque lo consideran todo trata, ¿no? todo violencia sexual, pero una de las agendas del transfeminismo es que el trabajo sexual es un trabajo de cuidado, porque no solamente es intercambio sexual por dinero, sino básicamente la gente que consume este tipo de trabajo, y las trabajadoras sexuales hablan mucho de que lo que se hace a veces es escuchan mucho, van ahí, o sea, yo no tengo la experiencia de trabajo sexual, pero sí he escuchado y hablado con trabajadoras sexuales que me dicen, sí, evidentemente este trabajo no es para todo el mundo, pero tampoco limpiar la casa es para todo el mundo,
o hacer una conferencia en física, química, matemáticas es para todo el mundo. No digo que sean equivalentes, pero la idea de que no sean equivalentes nos habla del sesgo que tenemos para pensar en las actividades por las cuales podemos obtener remuneración. Y hay una moralización absoluta de qué se hace con el cuerpo, porque tenemos también una tradición monoteísta que dice que el cuerpo tiene que ser así y así, y sobre todo el cuerpo de las mujeres, ¿no? También el trabajo sexual no es una cosa solo de mujeres, ni de mujeres cis, ni de mujeres trans, es un trabajo que también incluye a varones de todo tipo. En este sentido, es una agenda compleja, pero sí quiere como pensar en la autonomía corporal y la idea de las relaciones laborales, mediarlas y pensarlas, porque el trabajo de cuidado también es complejo, porque sobre todo por las condiciones de desprotección en las que se configuran estas cadenas de cuidado, ¿no? Muchas veces son personas que migran a esos territorios para tener una mejor vida, pero no tienen las condiciones laborales que se necesitarían para que verdaderamente tengan una mejor vida y no solo pongan un parche y otro parche y otro parche y dejen a esas personas atrás. No las dejan atrás, pero vienen también con esta cuestión casi como de un endeudamiento emocional. No existe tal concepto, pero sí hay un endeudamiento emocional, porque conozco mucho el caso de mujeres ecuatorianas trabajando en España, o mujeres, sí, sobre todo ecuatorianas, que pues dejaron a sus hijos y cuando ellas regresan, a ellas les dicen las mami cash o algo así, y regresan y los hijos no las quieren, ni las odian, ni las repudian, y ellas están completamente en culpa todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué significa el cuidado? Son muchas otras cosas, que no solamente es la economía monetaria, sino también otro tipo de economías afectivas, sociales, culturales. Entonces, eso sería lo que el transfeminismo pone ahí como ese hot topic para pensar y para poder reflexionar en contra de una perspectiva completamente dogmática y que no está pensando en las personas que realizan este trabajo, sino más bien en la moral, de nuestra moral adscrita a esos cuerpos, que no buscan una regulación, que no buscan unas condiciones favorables de trabajo. Básicamente lo que el transfeminismo podría decir es que haya sindicato también, y que haya sindicato para las trabajadoras sexuales, pero para todos los demás, en lugar de que haya menos sindicatos o menos condiciones laborales favorables para trabajadores, es que haya más y que se amplíen esas condiciones para las personas que realizan trabajos que no son considerados verdaderos trabajos, ¿no? Entonces, esa sería la aportación del transfeminismo. Luego hay mucha gente militante del transfeminismo que viene de diferentes disciplinas, por ejemplo, Amaya Pérez Orozco, que se considera transfeminista y que milita ahí y que pues propone cosas desde la economía feminista. Entonces, yo te lo puedo plantear así como desde ese lugar. No sé si me quedó algo por el camino, pero bueno, te lo dejo ahí. Gracias. Sí, había dos más. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias y felicidades a las profesoras pues por traer a esta representante no solo del capitalismo wars, sino de esta teoría pues en ese sentido, sino pues de traer aquí a la Facultad de Economía toda esta idea del transfeminismo que pues es muy importante para entender pues, no solo la economía, sino el mundo y nuestras relaciones sociales en varios aspectos, no solo en los de la producción y la reproducción de la vida. Y bueno, en ese sentido mi pregunta es un tanto existencial, teórica, intelectual. Me preocupa que estamos en una tendencia ecofascista y pues la idea de la cuidadanía me parece una alternativa pues para la sostenibilidad de la vida, pero ¿cómo llegamos a eso, no? Un poco por ahí sería la pregunta y lo dejaré ahí para extender un poquito en términos de los territorios, desde todos los aspectos, desde los territorios racializados, los territorios marginados, los territorios degradados, contaminados, todos estos lugares en donde pues vemos la muerte, ¿no? Como una tendencia pues de masacre más allá y determinada, ¿no? Determinada hacia ciertos grupos. Entonces, de ahí, ¿cómo saltamos ahora a la ciudadanía? Sería un poco de... Bueno, primero, gracias por tu pregunta. No es como
sacamos o ponemos la cuidadanía, sino cómo reconocemos los procesos de cuidadanía dentro de esos territorios de muerte lenta, que es como le dice Karen Barad y Lauren Berlant. Lauren Berlant habla de estos procesos de muerte lenta por contaminación, eso lo habla como en Estados Unidos y sobre todo el río Mississippi y otros ríos que están completamente contaminados por desechos, pero porque las aguas pasan pues, por territorios evidentemente de personas racializadas y que estas personas contraen cáncer. En México pasa muchísimo también con estos basureros químicos que nadie legisla, con estas cuestiones. Entonces, ¿cómo? No sé si nosotros podríamos poner algo de cuidadanía ahí o rescatar la cuidadanía que hay, porque yo creo que también esta cosa de que pensemos que nosotros vamos a poner algo en un lugar, está bien, podemos dialogar con esas personas y puede ser que encontremos eso ya en el lugar, pero lo tenemos que reconocer. O sea, ¿cuáles son la pregunta sería al revés, cuáles son los procesos de cuidado, de sostenibilidad de la vida que se siguen manteniendo en territorios que parecen que están devastados por la violencia o por el ecocidio? ¿Y cómo hacemos que esas resistencias puedan crecer, multiplicarse y dialogar con otras formas de resistencia o de cuidado que nosotros podamos proponer en alianza, ¿no? Cómo crear sinergias en esa cuidadanía y cómo respetar la manera en que cuida la comunidad de la manera en que puede, ¿no? Porque yo creo que no está fuera, también es una cosa que está negociada al interior de las mismas comunidades. Pienso, alguien decía algo de las autodefensas por acá, que tenemos ideas muy enquistadas sobre ciertos conceptos porque el poder nos los ha robado. Ya nos decían por allá como es que la palabra vida, es que la palabra amor, por ejemplo, la palabra solidaridad, ya todo parece que es de derecha, ¿no? O sea, o ñoño, ¿no? Pero también decía el compañero acá, es que las autodefensas son, porque la idea de autodefensa que tenemos es milicia, ¿no? Milicia o cuerpos armados que generan un montón de violencia también, pero la idea de defenderse así, la defensa de sí, nos la robaron, ¿no? Porque autodefensa es defenderse a sí mismo. O sea, no defenderse es claudicar en recibir la violencia, ¿no? Entonces pensar en esa forma en que la gente, las personas, las comunidades se cuidan y se defienden, que no solamente resisten, sino que transforman esas posibilidades. Y cómo, lo que decías del ecofascismo me parece muy importante, porque cómo estamos defendiendo, por ejemplo, la sostenibilidad del planeta a través de la compra de ciertas cosas o la criminalización de ciertas prácticas. No comas carne, me parece súper bien, pero no le vas a decir eso a alguien que vive en la sierra de Guerrero o de Sinaloa y eso es lo que tiene para comer y que además te lo está ofreciendo, que es una grosería si no lo haces, o sea, porque es lo único que tienes, ¿no? O sea, ¿cómo poner en contexto de estas teorías que nos parecen importantes para sostener la vida y en conjunto con la sostenibilidad de los espacios donde ya se sostienen? Porque de verdad, si no la cuidáramos, si no estuviera en el centro del cuidado, ya no estaríamos acá. Y entonces, ¿cómo le hacemos para hacer converger nuestra propia idea de cuidadanía o de cuidado con la que existe en el territorio en el que estamos trabajando? Pero yo creo que tendríamos que discutir mucho más el concepto de ecofascismo. De hecho, existe este libro de los años 90 que se reeditó hace poco sobre ecofascismo, que es muy bueno y que si no lo conocen lo recomiendo mucho. Habla del ecofascismo alemán, ¿no? El fascismo alemán se nutre del ecologismo. De hecho, muchas de las ideas de la ecología contemporánea, entendida como defensa de la naturaleza, vienen del pensamiento alemán pre-fascista, pero que inspira al fascismo. En fin, y no significa que pueda haber naturaleza sea fascista, ¿no? Ver un poco esos intríngulis en los cuales nos roban ciertas categorías o cómo migran esas categorías y cómo se pueden aplicar aquí y ahora en nuestras propias luchas y en nuestras resistencias. Pero me da mucho gusto que lo pongas ahí porque hay una economía subsumida muy importante para que el ecocidio sea posible, ¿no? O sea, ¿a quién le venden el agua? ¿En qué se usa el agua? Desde Coca-Cola hasta las mineras canadienses que necesitan muchísimos litros de agua para poder sacar no sé cuánto oro o poquito, no sé, para hacer la Coca-Cola o para hacer otras cosas. O sea, ¿cómo estamos orillando a la muerte esos territorios o cómo estamos contribuyendo con el ecocidio a partir de nuestras prácticas de consumo, pero también de estas invisibilizaciones que no tenemos en cuenta cuando pensamos en un argumento quizá ecologista y bien intencionado, pero que no está situado en el contexto en el que está
pues el territorio en cuestión, ¿no? Cómo siempre ubicar con qué está dialogando, cómo está dialogando, de qué manera está cuidando o no cuidando, o cómo se está descuidando a propósito para que esto suceda. Y bueno, eso, gracias. Creo que ya con eso terminamos. Manos. Bueno, nuevamente agradecer la ponencia y pues mi pregunta va, creo que bueno, son dos, pero están ligadas. Una es que mencionabas que cuando usas el término tercer mundo es con una intención, entonces quería saber cuál es. Y la otra que es, cuando describías, sí, como esta necropolítica que se instalaba en el tercer mundo, mencionabas que pues era como una guía fácil y al parecer no ética para acceder como a esas aspiraciones neoliberales del primer mundo. Pero entonces, o sea, yo cuando no entiendo más que, o sea, que pareciera que no existe una alternativa dentro del capitalismo y pues entonces cómo podríamos pensar la ética cuando parece ser que todo orilla a políticas de la muerte más que de la vida. Entonces sí entiendo que surgen resistencias, pero o sea, sí podríamos juzgar cuando existen necropolíticas como conductas no éticas. No sé si me expliqué. La última parte no te escuché. ¿Lo puedes decir más fuerte? Bueno, no sé cuál parte no escuché. La última parte es La última sobre la que escuché. Que si podríamos juzgar las políticas, bueno, las necropolíticas como conductas no éticas. Bueno, primero necropolítica sí, evidentemente no está dentro del marco de lo ético, porque lo que significa necropolítica es gobernar a los otros por medio de la masacre y no tener ningún tipo de consecuencia al respecto, ¿no? Es como actuaba el colonialismo y cómo sigue actuando de alguna manera el neocolonialismo. Y aquí en México vemos cómo se gobierna también a través de la masacre y del miedo, ¿no? Entonces sí, pero la necropolítica es una de las capacidades del Estado, o sea, la milicia es el cuerpo que representa la necropolítica del Estado. El Estado tiene derecho a defenderse cuando se siente amenazado. La historia es porque se siente amenazado por civiles, ¿no? Y porque mata civiles para poder defenderse. Ahí hay una relación compleja que podríamos analizar y que Aquiles Bembe en su libro Necropolítica lo habla, yo lo hablo en Capitalismo Gore también. ¿Y por qué hablo de tercer mundo? Mira, porque hay léxicos que pasan de moda, pero no se resuelven las condiciones materiales a las que representaban, ¿no? Después de los años 70, 80 ya no se hablaba, en los 90 sobre todo dejó de hablarse del tercer mundo y se hablaba porque cayeron las polarizaciones, ganó el capitalismo y solamente había una historia, ¿no? El fin de la historia en 1989 la declaró Francis Fukuyama con ese libro que sí se llamaba El fin de la historia y el nuevo hombre, que es básicamente el capitalismo como la única forma de economía posible en el mundo. Y entonces el tercer mundo fue un concepto primero, segundo, tercer, no hay segundo mundo, ¿no? Eso es interesante porque del primero se salta al tercero. Y esto tiene que ver con categorías que se vuelven ofensivas, ¿no? Porque parece que nos están demeritando hablar de tercer mundo y de tercermundista y como si fuera una cuestión también de ofensa a los habitantes de esos espacios. Yo lo sigo reivindicando porque las condiciones materiales se han degradado y porque no decir tercer mundo no significa que no vivamos en esas condiciones. Decir desarrollo, países en vez de desarrollo, países tal, potencia, lo que quieras, que es como se les dice ahora, es participar del juego de la invisibilización de las condiciones concretas y materiales que vivimos en este continente y en estos países. Entonces yo lo voy a seguir diciendo para molestar y para decir, mientras no se resuelva, porque lo digo también porque de repente hay mucha resistencia a cambiar el lenguaje cuando se refiere a cuestiones sociales o de clase o de identidad sexual o de género, ¿no? Nadie quiere utilizar el inclusivo porque, oh, por Dios, la gran academia dice que no se puede hablar con E,
¿no? No se puede hablar con él porque es una monstruosidad, pero sí podemos decir países en vías de desarrollo, podemos inventar un montón de léxicos, aceptamos de manera muy rápida todos los términos que tienen que ver con tecnología, con economía, con desarrollo, sin rechistar, sin saber qué están desplazando, y hay una resistencia justo a no llamar las cosas de mala manera para no resolver eso. Eso solo invisibiliza, pero no resuelve, ¿no? Entonces yo no sé si estamos en el tercer mundo o el cuarto mundo, como dice Diamela Elfit, que hay una novela de Diamela Elfit, que es una escritora chilena que habla del cuarto mundo, imagínate. Pero yo creo que es eso, porque regularmente me gusta ponerlo ahí porque me gusta hablar de cómo sí hay una innovación constante en los léxicos del desarrollo y de la ciencia y de la tecnología, pero cuando se refiere a inequidad social, cuando se refiere a no distribución equitativa de rentas, cuando se refiere a autonomía corporal, cuando se refiere a derechos de las mujeres y de las personas de las disidencias, ahí hay una resistencia absoluta a nombrar de nuevas maneras el mundo. Por eso lo hago. Gracias. Muchas gracias. Por esto concluimos. Le agradecemos a Sandra por su presencia y esperamos tenerla próximamente. Y gracias a ustedes, y por favor, si pueden, lean a Silvia Federici. Amo a Silvia, ya sé que la conocen, pero si la conocen, díganle que la amo. Siempre se lo digo. Pero Calibán y la Bruja es un gran libro para ver todo este proceso de construcción de lo doméstico, de la degradación y de la ruptura del tejido social entre los géneros, de cómo hay acercamiento, cómo se coloniza aquí, cómo todo esto en realidad está más cerca de lo que pensamos y cómo funcionó históricamente y políticamente y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Que no salió de la nada, que no fue un triunfo de la economía, sino que fue un proceso de inducción y precarización y acercamiento de ciertos cuerpos, de ruptura de solidaridades y de invasión de otros territorios, como llegamos al capitalismo. Por eso mi libro se llama Capitalismo Gore y no Neoliberalismo Gore, porque me interesa esa dimensión histórica que está vinculada con el colonialismo. Muchas gracias y bueno, espero vernos pronto. Está el trabajo de Maya, está el trabajo de Cira de Rick de los Ríos, está el trabajo maravilloso de Verónica Gago y Lucy Caballero, que son unas teóricas argentinas, una es economista y la otra es politóloga, que hablan de la deuda, de la feminización de la deuda, en un libro hermoso que se llama pequeñito, que es una reflexión feminista sobre la deuda, de cómo las personas feminizadas se endeudan para sostener la vida, para cualquier cosa, incluso personas privadas de su libertad, mujeres en la cárcel, trabajan para sostener a sus hijos afuera. O sea, una cosa bien interesante como la economía de la deuda y cómo la reflexión en ella desde lugares en los cuales nos sentimos interpeladas, ¿no? Que la mayor parte de la gente tiene una deuda, tiene tarjeta de crédito, entonces ellas incorporan el concepto de vivas y desendeudadas nos queremos. Creo que es importante eso también, que aunque no se hable de eso, está ahí en el centro y posibilita sostener también la vida. Y bueno, hay muchísimas otras personas, probablemente grandes personas pensadores y pensadores en esta facultad que también están haciendo cosas sobre economía, que yo no he leído y desconozco, pero seguro que si me recomiendan voy a estar en contacto con ese conocimiento también. Gracias.